¿Se escucha? Sí, fuerte y claro. Parta nomás. Ya. Buenas noches, doctores, compañeros y público en general. Nosotros vamos a hablar un caso clínico sobre la mordedura del perro, el manejo y las complicaciones. Bueno, nosotros somos Paulina Guzmán, Christopher Lizama, y quien les habla, Maciel Galarza. Nuestra tutora fue la doctora Natalia Sánchez. Bueno, la presentación de nuestro caso clínico. Este paciente ingresó al servicio de urgencia, es de sexo masculino, tiene 58 años de edad. Y este paciente, bueno, refiere que ingresó a un terreno cercado, digamos, que era privado y que dentro del lugar se encontraba un perro, el cual lo tocó, que fue sin provocación y lo mordió en la extremidad inferior izquierda. El paciente consultó al servicio de urgencia, pero a los 3 días posteriores al ataque, debido a que presentó un dolor persistente en la región pretibial de la dicha extremidad, asociado a dificultad en la marcha, edema pretibial izquierdo y aumento de volumen en dicha zona. A control de signos vitales, el paciente estaba con una presión de 104,57 milímetros de mercurio, normocárdico, euneico afebril, con hemoglucotés de 117 y un GLAFO de 15 puntos. Respecto a la anamnesis remota, el paciente no nos refirió si tuviera antecedentes mórbidos ni quirúrgicos. Él negó que tenía antecedentes de alergia, ya sea a medicamentos o alimentos. Y respecto a los antecedentes sociales, él estaba en situación de calle y por lo tanto no tenía red de apoyo. Respecto al consumo de medicamentos, él niega que los consume, y respecto al consumo ya sea de alcohol, tabaco y drogas, él lo niega. Al examen físico durante el ingreso, el paciente estaba en regulares condiciones generales, estaba hemodinámicamente estable, afebril, euneico, con piel y mucosas pálidas y deshidratadas. Al examen, digamos, cementario, la cabeza y cuello estaba sin lesiones, pupilas isocóricas y fotorreactivas, yugulares planas. En cardiopulmonar estaba el tórax simétrico, estaban los ritmos regular 2 tiempos, murmullo pulmonar sin ruido agregados. El abdomen no tenía alteraciones, y lo que destaca en las extremidades, digamos, el examen tanto de extremidades superiores como inferiores, tenía la movilidad y la fuerza conservada, pero destaca que en la extremidad inferior izquierda tenía una herida de 10 por 4 centímetros, que estaba con la piel, digamos, circundante con eritema, estaban los bordes irregulares, con aumento de volumen y calor local, y tenía una secreción escasa, purulenta y de mal olor. Los genitales sin alteraciones, y el examen neurológico tampoco tenía ninguna alteración. Como se ve en la imagen ahí del examen físico, nosotros, bueno, no tenemos la imagen inicial. Esta imagen fue, digamos, posterior a una curación que se hizo con suero fisiológico, se hizo un debridamiento, se cubrió, digamos, con gasa, apósito y vendaje, como aparece ahí en la imagen. Respecto a los exámenes que se le solicitaron a este paciente en el servicio de urgencia, se le pidió, digamos, un hemograma más una PCR, y también el PCR SARS-CoV-2 que dio negativo. Respecto al hemograma, la hemoglobina tenía 9,4 gramos por decilitro, el hematocrito de 25,7. Según los parámetros de BCM y ACCPM, tenía una anemia moderada normo-normo, tenía una leucocitosis de 17.790, con aumentos de segmentados de un 85,8%, y la PCR destacaba que era 5,79 miligramos por decilitro. Además del examen, digamos, de laboratorio, se le tomó también de imagen, se le pidió una radiografía de pierna izquierda, AP y lateral. Como se ve en la imagen, está como la radiografía está bien penetrada, alineada, y bueno, se aprecia tanto desde la rodilla hasta la articulación tibiotarsal, y no tiene, digamos, signos ni de fractura, ni de luxaciones, ni tampoco, digamos, alteraciones como de las partes blancas. Por lo tanto, el diagnóstico que en este caso es una herida contaminada en pierna izquierda por mordedura canina, tiene una observación de celulitis en la pierna izquierda, asociada a una anemia moderada dermocítica normocrómica. El manejo que se le hizo acá en el Hospital Regional de Antofagasta, se le hizo una volemización, digamos, se hidrató con suero fisiológico en 0,9%, 1000 ml endovenoso. Se administró analgesia, paracetamol 1 gramo IV, más ketoprofeno de 100 miligramos, también por la misma vía. Respecto, también se le dejó antibiótico biasociado, ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, y clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas endovenoso. Curación y cobertura de herida, vacunación contra el tétano y la rabia, y se hospitaliza debido a la falta de red de apoyo.
Respecto al marco teórico, nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, que las mordeduras por animales son accidentes que son muy frecuentes. No hay como una estadística fidedigna acá en Chile, pero en Estados Unidos se estima que hay, en la mayoría de las mordeduras, 4,5 millones son en perros, seguido de los gatos y ya finalmente mordeduras humanas. Se estima que es una de las 15 causas más frecuentes de lesiones y representan el 1,1% de consultas en servicio de urgencia y 1,7% de hospitalización en Estados Unidos. Esto tiene una mayor frecuencia en verano y también los fines de semana y generalmente afecta un tercio de los casos ocurre en adultos, el 10% se van a localizar preferentemente en la cara y 2/3 en las extremidades superiores. Respecto a la mordedura, digamos, por canes, esta es la agresión más frecuente estadísticamente, siempre es más frecuente en hombres que en mujeres. Lamentablemente existe una subnotificación de los casos debido a que la mayoría de veces de los canes son las mismas mascotas de las personas, entonces como que no notifican las mordeduras, por lo tanto dice que es más frecuente en los dueños de las mascotas. Como ya mencioné, hay un aumento de frecuencia, digamos, en los meses de verano, y generalmente es más frecuente en niños que en adultos, digamos con un 26% en niños versus casi la mitad, un 12% de adultos son los afectados por las mordeduras de perros. Bueno, en relación a la epidemiología ya basado en nuestro país, si bien hoy existen unos datos o un estudio que pueda certificar correctamente una estimación propia, sí se habla de que aproximadamente un 50% de la población chilena ha sido mordido en algún momento por un mamífero o humano. Además, ha establecido un estudio de la Sociedad Chilena de Infectología que mostró que en los niveles socioeconómicos más altos, el 22% de los dueños de mascotas han sido mordidos por ellas. En cambio, en los estratos más bajos, esta cifra aumenta a un 60%. Actualmente, la situación de rabia en Chile, que sería como el elemento o la principal complejo que podría producir en la mordedura por cánidos, eh, muestra diversos hitos relevantes desde el inicio del Programa Nacional de Rabia que fue establecido en el país en 1960. Entre la más relevante por sus implicancias clínicas se encuentra que desde 1972 no se detectan casos de rabia humana por variante canina. Desde 1992 hay ausencia de circulación de la variante viral canina B1 y B2. En 1985 se detecta por primera vez un virus de rabia silvestre endémica en murciélagos en todo Chile. En 1996 se produce un caso de rabia humana por un virus de origen de murciélago y en 2013 en Quilpué se produce un caso de encefalitis posterior a una mordida de perro. En este caso sí, nunca se logró aislar el virus, por lo que quedó sin confirmación virológica. Siguiente. Bueno, en los pacientes consultantes en los servicios de urgencia de Chile, como podemos ver en el gráfico, las mordeduras más frecuentes son aquellas que son realizadas por los cánidos, por los perros, en un 80%, seguida después por mordedura de gatos en un 6% y por mordedura humana entre un 1 y un 3%. A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de injuria, las mordeduras combinan distintos mecanismos de daño. Esto se puede asociar tanto a heridas cortantes, penetrantes, desgarro e incluso aplastamiento. Por lo tanto, estas lesiones pueden producir tanto infecciones locales como infecciones sistémicas, que pueden ocasionar una alta morbilidad e incluso una eventual mortalidad. Siguiente. Bueno, en relación a los manejos que se puede ocasionar por heridas de mordeduras, lo primero que se debe realizar es un aseo de la herida inmediatamente con agua y esta puede estar diluida con povidona iodada, que lo que ha logrado disminuir notablemente el riesgo de una infección bacteriana. Se debe de liberar en caso necesario, hacer una clasificación correspondiente al tipo de herida, identificar el tipo de sutura, ya que dependiendo del sector, pues tendrá un mayor o mejor pronóstico en la hora de evolución del enfrentamiento. Se debe notificar la mordedura y realizar una profilaxis correspondiente a la vacuna antitetánica y antirrábica. Y en relación al manejo de hospitalizado, este se debe realizar en caso de que tengamos compromiso de tendones o articulaciones,
haya manifestaciones sistémicas o presencia de celulitis en la zona de la lesión. También algunas que requieran cirugía reparadora, pacientes inmunosuprimidos, incluidos pacientes diabéticos o pacientes que tengan un fracaso o inviabilidad del tratamiento oral. Siguiente. Puede que haya momentos en donde sea necesario realizar una consulta quirúrgica para el manejo de la mordedura. En estos casos, tenemos laceraciones faciales complejas, heridas profundas que puedan penetrar hueso, tendón, articulación u otras estructuras, heridas que causen compromiso neurovascular, una infección profunda que dañe tejido profundo, infección tanto de manos o de cara, infecciones de cuerpos por cuerpos con cuerpo extraño, y pacientes inmunocomprometidos, como les mencioné antes, que haya necrotizante de tejidos blandos, alguna infección persistente y después del uso de antibióticos, heridas de puño cerrado, avulsiones o mordedura con presentación tardía, que esta generalmente se presenta con infección extensa o síntomas sistémicos. Bueno, en relación a la evidencia actual que tenemos en el uso de la antibioterapia en la mordedura de animales, y especialmente de cánidos, la evidencia más fuerte para la profilaxis antibiótica es el uso para la mordedura que se localizan en manos. Por lo que en este momento no hay pruebas sólidas que apoyen profilaxis antibiótica en mordedura de animales domésticos que no afecten a estas extremidades distales. Por lo tanto, si se toma la decisión de administrar antibióticos, el tiempo de administración se ha asociado a una disminución de las complicaciones, por lo que se debe considerar seriamente administrar la primera dosis en el departamento de emergencia o de urgencia. Ahora, en relación al tipo de herida, no parece contribuir en el manejo o en el mejor uso de antibioterapia. Sin embargo, hay otros factores sí que pueden mejorar esto, como herida, el suministro de sangre y comorbilidades que puedan influir significativamente en el uso de los antibióticos. Siguiente. Bueno, la mayoría de los estudios de la profilaxis antibióticas debe darse en las siguientes situaciones. Por lo menos lo que muestra la evidencia, que refiere que en caso de requerir un cierre primario o una reparación quirúrgica en manos, caras o genitales. En caso de que la mordedura haya sido próxima a huesos o articulaciones, paciente en cuyo haya un compromiso venoso o linfático subyacente, inmunos comprometidos, incluido la diabetes, y pulsiones o laceraciones profundas o por aplastamientos asociados. Siguiente. Si se cumplen los criterios anteriores de antibioterapia, el paciente debe recibir un tratamiento empírico para Pasteurella, Streptococcus, Staphylococcus y anaerobios. Generalmente la especie de la Pasteurella es el que ha sido aislado más frecuentemente en la mordedura de animales, aproximadamente un 50% de la mordedura de perros. Pero estos suelen tener por lo menos otros 5 agentes bacterianos por cultivo. Las opciones orales a usarse de manera profiláctica son las que se muestran en la diapositiva. Generalmente de manejo oral se usa una amoxicilina con ácido clavulánico, 870 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, o clindamicina, 450 miligramos cada 12 horas por 7 días, más ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Eso para darle la cobertura a los patógenos que ya les mencioné. Ahora, si deseamos usar un manejo endovenoso, asociado generalmente a una toxicidad sistémica o infección profunda, deben usar ampicilina más ácido sulfastámico de 3 gramos cada 6 horas, piptazo 4,5 gramos cada 8 horas, ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas, más metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, o otra opción que tenemos es la clindamicina con 600 miligramos cada 8 horas, más ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas. Siguiente. Ahora, otro escenario que se presenta con discusión es si debemos suturar o no suturar la mordida. En relación a esto, generalmente tenemos que las suturas de heridas presentan una tasa de infección similar a si lo suturamos o no lo suturamos. Generalmente un tratamiento temprano da como resultado una menor tasa de infección y una mejor apariencia estética independiente si la sutura o no. O sea, lo que refiere el estudio, que más que el tema de tener la opción a la sutura o no,
el manejo primario que debemos realizar en el servicio de urgencia, que es el que nos va a dar un mejor pronóstico o no del paciente. Siguiente. Ahora, en relación a otro estudio que encontramos actualizado, incluía datos demográficos tanto del historial médico como el tipo de lesión y ubicación de la herida. También estableció que las heridas por mordedura de mamífero que se pueden suturar, tienen una tasa de infección aproximadamente del 6%. Ahora, esta tasa de infección puede ser aceptable en laceraciones, donde la estética es una preocupación principal. Por lo tanto, también es importante considerar qué tipo de lesión se generó, porque si son laceraciones, en este caso sí podría estar indicada la sutura, más que nada por un tema estético. Siguiente. Una de las complicaciones de presentar una mordedura de un perro es la rabia, que es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central que causa encefalomielitis vírica aguda, con una letalidad en la práctica cercana a un 100%, causada por el rhabdovirus del género Lyssavirus, siendo todos los mamíferos susceptibles a la enfermedad, pero los principales responsables del mantenimiento y propagación de la infección en humanos son los carnívoros y los murciélagos. La rabia tiene dos tipos de presentaciones. La rabia furiosa se presenta en 1 a 3 días de la enfermedad con síntomas de excitación y agitación. El animal se vuelve peligrosamente agresivo, con tendencia a morder objetos o otros animales y al hombre, incluyendo al propio dueño. Muchas veces se muerde a sí mismo, infligiéndose heridas graves. La salivación es abundante porque el animal no deglute la saliva debido a la parálisis de los músculos de la deglución, y hay una alteración del ladrido por la parálisis parcial de las cuerdas vocales. El perro rabioso tiene una propensión a abandonar su casa y recorrer grandes distancias atacando furiosamente a su especie y a otros animales. En la fase final de la enfermedad se puede observar convulsiones generalizadas y luego incoordinación muscular y parálisis de los músculos del tronco y de las extremidades. La rabia muda se caracteriza por síntomas predominantemente paralíticos, siendo muy corta la fase de excitación, la que a veces no se presenta. La parálisis empieza con los músculos de la región de la cabeza y cuello, se presenta dificultad en la deglución y es frecuente que el dueño sospeche que su perro se ha atragantado con un hueso, por lo que trata de socorrerlo y exponiéndose a la infección. Luego sobreviene la parálisis en las extremidades, luego la parálisis general y la muerte. Sin intervención médica, la enfermedad suele durar de 2 a 6 días y a menudo la muerte sobreviene a consecuencia de parálisis respiratoria. La transmisión se debe a la inoculación o contacto con secreción o tejido infeccioso del animal enfermo, ya sea saliva o tejido nervioso, a través de una mordedura, rasguño o herida en piel. El contacto con la piel intacta no es considerado una exposición, pero sí el contacto con mucosas, por ejemplo, la cavidad oral, la nariz o los ojos. Cabe destacar que la excreción del virus por la saliva aparece de 2 a 5 días antes del comienzo de los síntomas clínicos y persiste hasta la muerte del animal. Por lo tanto, en Chile, como medida de salud pública, la vacuna antirrábica es obligatoria, tanto en canino y felino, y se debe administrar a partir de los 2 meses de vida. Con respecto a la prevención de la rabia, la indicación de vacunación depende de las características clínicas del animal, la posibilidad de observación del animal y los resultados del laboratorio de rabia generado por el ICP. Si es una mordedura por animal silvestre o exposición a un murciélago, en estos pacientes se debe vacunar, a menos que tenga algún resultado del examen de rabia por el ICP negativo en el animal, se suspende la vacunación. Si es por mordedura por roedor o animal de abasto, no se vacunan a estos pacientes, ya que el reservorio principal son los animales carnívoros. Si el animal es sospechoso y o resultado de rabia ICP es positivo, ahí recién se puede vacunar, se aconseja vacunar. En caso de mordedura por perro o gato, si el animal es ubicable y se puede observar, se puede no vacunar, y si el animal muere menos de 10 días o tiene síntomas rábicos, ahí se está indicado vacunarse. En caso de que el perro o gato no se puede observar, no es ubicable,
ahí la indicación es vacunarse. La profilaxis post-exposición consiste en la administración de inmunoglobulina antirrábica humana, que es una dosis de 20 unidades internacionales por kilo, que proporcionará anticuerpos inmediatos hasta que el cuerpo pueda responder a la vacuna produciendo activamente su propio anticuerpo. La indicación es máximo 7 días después de la primera dosis de vacuna antirrábica. Más allá de este séptimo día no se recomienda, ya que se presume que ocurrió una respuesta de anticuerpos a la vacuna. Y se debe evitar el uso de la misma jeringa o mezclar con vacuna antirrábica para evitar interferencia en el desarrollo de la inmunidad activa. Si es posible, se debe infiltrar completamente la dosis en el área alrededor y dentro de las heridas. Cualquier volumen restante debe inyectarse por vía intramuscular en un sitio distante a la administración de la vacuna. Con respecto a la vacuna contra la rabia, se utiliza en pre y post exposición. La preexposición generalmente son personas expuestas a riesgo de infección, como veterinarios y su asistente, personal de laboratorio que trabajen con virus rábicos, taxidermistas y cuidadores animales. El sitio de inyección en adultos y niños mayores de 2 años es intramuscular en el músculo deltoide, y los niños menores de 2 años se prefiere intramuscularmente en cara anterolateral del muslo, y no se debe administrar en glúteo, ya que hay un riesgo de lesión del nervio ciático, y por presentar gran tejido adiposo la vacuna puede perderse en el tejido y no ser absorbida por el músculo. La profilaxis post-exposición en personas que nunca se habían vacunado contra la rabia anteriormente consiste en una dosis de un concentrado de inmunoglobulinas antirrábica humana y la vacuna contra la rabia, que se administra el mismo día en que se expuso a la rabia. Luego recibirá otras dosis de la vacuna los días 3, 7, 14 y 28. Este esquema de vacunación 2-1-1 se puede usar en aquellos casos en que la vacunación se comienza en forma tardía, más de 7 días desde la mordedura. Consiste en la inmunoglobulina y la vacuna en el día 0, siendo la vacuna en 2 dosis, y el día 7 una, y el día 21 una dosis. El esquema a usar en personas anteriormente vacunadas con esquema completo por pre o post exposición deben recibir una dosis de vacuna los días 0 y 3 como refuerzo de post exposición. La inmunoglobulina antirrábica no está indicada en estos casos. Otra complicación son las patologías infecciosas agudas originadas por una neurotoxina denominada tétanos-paminas, producida por el Clostridium tetani, bacilo anaerobio gram positivo y productor de esporas. Esta espora se encuentra principalmente en el suelo y en intestino de animales domésticos. Se transmite mediante la introducción del organismo de las esporas, que se encuentra comúnmente en el suelo, polvo y el estiércol, a través de una herida en la piel. Presenta un periodo de incubación usual de 2 a 21 días, seguido por una fase clínica caracterizada por fuertes espasmos musculares intermitentes e hipertonía generalizada, con evolución natural frecuentemente mortal. Aunque afortunadamente prevenible mediante un adecuado esquema de vacunación, por lo cual constituye actualmente casi una patología ocasional. Aquí se presenta el calendario de vacunación, donde los niños ya empiezan a vacunarse a partir del 2, 4 y 6 meses, luego los 18 meses de vida, y vacuna de refuerzo en primero básico, octavo básico, y también hay uno de refuerzo para embarazadas desde las 28 semanas de gestación. El esquema de vacunación antitetánica otorga protección segura durante 10 años. Sobre esos años se debe indicar vacunación complementaria con una dosis de refuerzo de toxoide tetánico, según la tabla que les voy a mostrar ahora. El esquema recomendado para la prevención del tétano, según tipo de herida y antecedentes de vacunación, la mordedura de perro es una herida sucia. Por lo tanto, en personas con antecedentes de vacunación con componente antitetánico con esquema completo y o refuerzo hace menos de 5 años, no requiere de toxoide tetánico ni la inmunoglobulina.
En caso de pacientes con esquema completo y o refuerzo mayor a 5 años, solamente requieren del toxoide tetánico. Y los pacientes que no tienen antecedentes de vacuna o es desconocido, generalmente son pacientes nacidos antes de 1975. Ellos tienen indicación de toxoide tetánico y la inmunoglobulina antitetánica. El esquema sería del toxoide tetánico a los 0, 1 y 7 meses. Ahora, hablando un poco de celulitis infecciosa que le pasó a este paciente que se complicó, como definición, una infección en la piel y tejidos blandos subyacentes superficiales hasta la fascia, con márgenes poco definidos. Las extremidades inferiores son el lugar más frecuente de infección, producida generalmente por inoculación de una bacteria a través de una puerta de entrada, por herida, picadura de insectos, heridas traumáticas, quirúrgicas, en este caso mordedura, aunque también puede ser por vía hematógena. Los agentes causales más frecuentes son gram positivos como el Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, y el tratamiento sería de manera ambulatoria el cefadroxilo o amoxiclavulánico por 7 a 10 días, y el tratamiento hospitalario empírico sería cefazolina o como alternativa penicilina más cloxacilina. Si presenta alergia a la penicilina, considerar macrólido o clindamicina, y si sospecha de Staphylococcus aureus metacilino resistente, considerar vancomicina. Y siempre se debe cubrir anaerobio en mordeduras. Como conclusión, las mordeduras constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. El animal mordedor según frecuencia es el perro, en un 67,1%, seguido por la araña y el gato. La ubicación más frecuente es en extremidades inferiores. Como médicos generales debemos hacer un manejo inicial y posterior derivación según corresponda. Parece ser seguro cerrar todas las mordeduras de perro independientemente de la ubicación y tenga menor a 8 horas de evolución. Y hay que realizar estrategias de vacunación preventiva de acuerdo a la normativa establecida. Y esta es la bibliografía que hemos ocupado en esta presentación. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Paulina, Christopher. No sé si alguien tiene preguntas, la pueden poner por el chat o creo que se pueden abrir los micrófonos. Bueno, si no es así, quisiera redondear un par de ideas nada más. ¿No es cierto? Llega la persona con una mordedura generalmente de perro, llega al servicio de urgencia una persona con una mordedura de mamífero. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos del ABC, ¿no es cierto? Creo que es algo esencial y así sea reiterativo y que todos lo podamos saber, nunca está de más volver a recalcarlo. Porque, por ejemplo, una mordedura en cara, que puede ser compleja, que era lo que mencionaban los chiquillos antes, que pueden requerir más bien manejo quirúrgico, puede requerir, por ejemplo, asegurar vía aérea, entre otras cosas. Luego, definir si es que, según la complejidad, caso a caso, si tiene compromisos profundos o tendinoso, vascular, nervioso, que pueda requerir evaluación en un centro asistencial de mayor complejidad por especialistas. En caso de no ser así, evaluar la necesidad de sutura. Como decía el chiquillo, la mayoría de las veces es probable que sí lo requiera para un mejor manejo estético y que el inicio precoz de los antibióticos puede favorecer a evitar este tipo de complicaciones como veíamos en la celulitis. Finalmente, descartar la infección viral con el tema de la rabia y el tétanos. Revisar bien el esquema de vacunación. Existe un registro nacional de inmunizaciones y enfermería y nos puede ayudar mucho en el tema de poder confirmar de si hubo o no vacunación, sobre todo las personas en situación de calle o con trastorno de uso de sustancias, que muchas veces no van a tener claridad de cuando le ocurren este tipo de eventos. Y en caso de no vacunar, hacer siempre el seguimiento a el animal o el mamífero mordedor. Quisiera agregar también que si bien vivimos en el norte, no es lo mismo que vivir en el sur, por supuesto, por el tema de los
los murciélagos. Acá también hay murciélagos en el desierto y también hay muchos animales en situación de calle, no sé cómo decirlo, sin hogar, no sé cómo decirlo, que pueden estar expuestos, por ejemplo, las jaurías, a los murciélagos que están más bien en el desierto, los cactus, son animales que pueden estar expuestos a la rabia por estos otros vectores. Entonces también considerarlo, cuál fue el nexo epidemiológico quizá, o si es que hubo alguna posibilidad de que el animal hubiera estado expuesto a otros mamíferos no domésticos que puedan ser portadores de la rabia. Creo que comentando eso, en realidad no hay mucho más. A mí me pareció buena la presentación, chicos. No sé si alguien quisiera agregar algo o hacer alguna consulta. Hola, Matías Castillo por acá. Sí, encuentro que la presentación en contenido estuvo bastante concisa y correcta. Tengo algunos reparos con respecto a la forma de presentación, pero eso se los puedo comentar mañana en el turno. Y me gustaría agregar solamente, porque me llamó la atención un poco los esquemas antibióticos que presentaron. Si bien, si ustedes revisan si ustedes revisan guías gringas de manejos antibióticos en general, son bastante distintos a lo que nosotros utilizamos en nuestra realidad chilena. Y una de las cosas que me llama la atención es el uso del ciprofloxacino. En realidad, ciprofloxacino en nuestra población, la verdad es que se recomienda súper poco. Uno, porque justamente por el abuso de las quinolonas en las infecciones urinarias ha aumentado bastante la resistencia a estos fármacos. Y lo otro, que una cosa que quizás no es tan frecuente, pero muchos utilizan estos fármacos sin conocer, sin tener claro que tiene muchos efectos adversos, que, como insisto, quizás no son tan frecuentes, son efectos adversos importantes. O sea, se ha relacionado el uso de ciprofloxacino con aumento del riesgo de disección aórtica, alteraciones del sistema nervioso central, artropatías, convulsiones, entre otras cosas. Distintos porcentajes de incidencia, pero son efectos adversos y son muchos. ¿Ya? Si uno se puede meter al UpToDate y ver toda la lista enorme de efectos adversos que tiene el ciprofloxacino, lo cual lo hace como no un fármaco de elección. ¿Ya? Y si el objetivo es cubrir esta bacteria que ya se me olvidó el nombre, que es como frecuente en la mordedura de perro, también hay otras opciones que uno puede buscar, como el cotrimoxazol, por ejemplo, la doxiciclina, y eso combinarlo con algo que cubra anaerobio, como el metronidazol, por ejemplo. Eso, igual uno siempre tiene que tener en consideración cuando uno busca en bibliografía, sobre todo internacional, en los usos antibióticos, hay que tratar de ajustarlo a la realidad nuestra, a la población nuestra. Otro ejemplo, por poner un ejemplo nomás, otro ejemplo es el caso del Staphylococcus aureus, que si tú entras a una guía gringa, la primera opción siempre va a ser vancomicina, porque la tasa de resistencia a meticilina en Estados Unidos o sea, prácticamente no existe el Staphylococcus aureus meticilino sensible. En cambio, en Chile, afortunadamente, todavía no llegamos a eso. Por eso nuestra primera opción siempre va a ser los fármacos que cubren Staphylococcus aureus, los típicos, pues, como la cloxacilina, el cotrimoxazol, etc. Eso es como poner un ejemplo. Entonces, para aterrizar un poco esa información y no, no subestimar el amoxiclav, porque en Chile todavía tiene buena cobertura en la población chilena. La cloxacilina también. El problema es no más el tema de los alérgicos a la penicilina, y con el cotrimoxazol igual, porque está el tema de las alergias a las sulfas. Eso nomás quería comentar, como para poco, en el fondo, no menospreciar los efectos adversos que tiene el cipro, que a mi gusto no es un antibiótico en general de primera opción. Gracias, Matías, igual por eso, sí, completamente de acuerdo con revisar
la microbiología local para poder decidir el manejo antibiótico. Si no hay más dudas o acotaciones, yo creo que estamos con la presentación, ¿o no? Para ir cerrando. Sí, al parecer no hay más comentarios. Prueba mañana para Iván Ivanovich, entonces. No, mentira. Ya, lo dejamos hasta acá, entonces. Gracias, Natalia. Gracias, chicos. Próximo miércoles, como la gran mayoría de los miércoles, nos vemos de nuevo para estas reuniones clínicas. Gracias por su asistencia.